Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora en esta jornada. Nuestra presentación trata sobre el punto en el que nos encontramos. En Panda creemos que estamos en un momento de ciberguerra. Vamos a hablar aquí sobre ese punto de ciberguerra en que nos encontramos, sobre las armas que hay en esta ciberguerra, sobre el papel de las naciones, que juegan un papel en esta ciberguerra también, sobre cuál es el objetivo fundamental de los ataques y cuál es el camino que vemos adelante para Europa. Lo primero, muy rápidamente, una definición. Como vemos en pantalla, la guerra constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. Esta definición, que yo creo que a todos nos es más o menos familiar, lo que nos muestra es una guerra cualquiera. Las guerras tienen en común, tienen algunas diferencias, pueden ser por motivo de ideología, de identidad, hay diversas motivaciones, pero en común sí tienen el intento de transferir riqueza del atacado hacia el atacante. Hace solo 50 años vemos estas estadísticas sobre la distribución de la estructura económica de los países desarrollados, una estadística de la OCDE, y vemos que más de la mitad son actividades primarias, es decir, ganado, agricultura, industria. Esto no es hace mucho. Para esto hacía falta tener grandes extensiones de territorio y poblaciones de personas enormes también, de manera que si uno quería conquistar, hacer esa transferencia de riqueza en este contexto hace tan poco como 50 años, tenía que aplicar violencia y guerra en el sentido tradicional. Si vemos aquí un indicador de lo que es la economía de hoy en día, la estructura económica de los países de hoy en día, hemos puesto los 5 logos de las 5 empresas relevantes a nuestros efectos, cuya capitalización de mercado es el 18% del total del valor de la bolsa americana. Y recordemos que Estados Unidos es un 25% del Producto Interior Bruto mundial. Por tanto, son empresas relevantes desde este punto de vista, de riqueza, de valor. Pensemos en la transparencia anterior. Aquí las dos componentes que eran clave en un planteamiento de guerra antes, que es grandes extensiones, superficie de territorio y grandes poblaciones de personas, aquí son irrelevantes. Da igual cuánto ocupa en espacio las oficinas de cualquiera de estas empresas. Los CPDs pueden ser grandes y cada vez mayores, pero no es un parámetro relevante en el sentido de las guerras antiguas. Tampoco es muy importante cuánta gente trabaja en estas empresas. Claro que hay mucha gente, a lo mejor la gente que decide y que hace que se desarrolle se puede contar por cientos. Claramente las cosas han cambiado y la riqueza de las naciones, que como hemos visto antes es lo que uno busca transferir cuando hace guerra, se mide por parámetros distintos. Estamos inmersos, como sabemos, en un proceso de transformación digital y en la transformación digital hay componentes clave que influyen. Hoy lo estamos viendo, es Machine Learning, son los sensores de distintos tipos, luego mencionaremos, y son los datos. Estos son los componentes claves de esa transformación digital. Al final, las ventajas competitivas en este contexto actual de las sociedades en que vivimos tienen que ver con la tecnología. Y lo que la transformación digital últimamente busca es aplicar la inteligencia para que los negocios vayan mejor. Esa inteligencia de ese Machine Learning, de esos sensores y de los datos de esos sensores. Y del modo en que se aplique y cómo se relacionen, tratar de extraer lo máximo. Pensado en términos de empresas, esto implica pues, conseguir que la empresa produzca determinadas cosas, que se vendan y que la gestión consiga que la empresa siga funcionando y se desarrolle más. Pensado en términos de naciones, la responsabilidad de las naciones es, como todos sabemos, primero recaudar impuestos, después gestionar esos recursos que han conseguido para devolverlo en forma de beneficios a la sociedad, servicios públicos y, por último, también es una responsabilidad de las naciones defender
y hacer sostenibles las ventajas competitivas. Pero como decimos, estamos en una ciberguerra y en este contexto decía al principio que hay nuevas armas, hay ciberarmas. Los ejemplos que ponemos aquí son de ataques equivalentes al mundo físico tradicional, que ahora los veremos uno por uno, pero que en el contexto de la ciberguerra tienen otro significado. Y vemos varios ejemplos, ahora los veremos uno a uno, y muy cercanos, porque no son antiguos, son muy recientes la mayoría. No hace falta que repase las definiciones, todos sabemos lo que es robo y hemos sufrido ciberrobos recientemente. Uno muy masivo y relevante reciente, el de Equifax, este año, hace 3 meses, 4 meses, donde se robó la información económica de más de la mitad de la población norteamericana. Por cierto, acabó pocas semanas después con el despido del CIO, del CISO y del CEO, todos a la calle. Ahí tenemos un ejemplo de robo. El ransomware, que conecta con la siguiente forma de ataque en esta ciberguerra, en la extorsión. Hemos visto ejemplos también muy masivos este año. WannaCry primero fue quizá el más sonado por ser el primero, pero hemos tenido otros relevantes también después. NotPetya, BadRabbit, buscando la extorsión, un pago en cibermoneda. Como poco, buscando eso. Noticias falsas, propaganda, lo llaman, para influir a los votantes y mover el sentido del voto. Casos de elecciones en Estados Unidos, en otros gobiernos europeos también, más recientemente, pero incluso hace muy poco, en la votación para la independencia de Cataluña, como puso de manifiesto un equipo específico de la Unión Europea. Otras formas de ataque, espionaje. Mencionamos aquí el caso de los smartphones. Hay un caso más reciente, que es de hace 2 semanas, lo acabo de incorporar a la presentación, en el que salen 2 empresas particulares con un sistema clave de geolocalización europeo, que luego entraremos un poquito más en detalle. Y por último, un ejemplo también de un nuevo tipo de ataque, de un ataque tradicional en el que hay una nueva forma en el mundo de ciberguerra, que es sabotaje, donde vemos interrumpidas operaciones de una empresa exportadora durante más de 2 semanas. En definitiva, lo que vemos es que estamos en una situación de ciberguerra, que hay nuevas armas y que el objetivo último que se está consiguiendo es transferencia de riqueza. Pero hay más cosas aquí, y es que los actores principales son también las naciones. Las naciones tienen motivación, recursos y oportunidad de hacerlo en este momento. Motivación, ya lo hemos dicho, transferir riqueza. Recursos, aquí tenemos 3 bloques económicos. Vemos que el tamaño de la industria, si sumamos, son 90 billones, aproximadamente 100 billones de dólares al año. En particular, en Estados Unidos mostramos los datos, quizá por ser un poco más transparente en este tipo de información, y porque son empresas cotizadas. Si miramos abajo, las empresas de servicios de ciberseguridad que mencionamos ahí tienen una capitalización bursátil relevante, ingresos por 40.000 millones de dólares, plantilla de más de 200.000 personas y declaran expresamente que el 90% de su actividad está para el gobierno americano. Es decir, las naciones tienen motivaciones, tienen recursos, como acabo de explicar, y tienen la oportunidad. La transformación digital se basa en software y el software ha penetrado en muchos aspectos de nuestra vida. Y el software es imperfecto. Es imposible un software 100% seguro. Y hay industrias específicas orientadas a explotar las vulnerabilidades. Esto da una oportunidad también a los gobiernos. Por tanto, tienen motivaciones, tienen recursos, tienen oportunidades. Y no es algo que estemos elucubrando. También a principios de este año, el CIA-Leaks puso de manifiesto la filtración de toda la organización de cibermilitares de la CIA. Se podía ver que era una verdadera industria de programadores orientados a ciberarmas para evadir defensas y generar armas de ataque. Quizá también más reciente hay un evento relevante que nos parece que merece la pena traer aquí, y es el hackeo de la base de datos de Microsoft, de vulnerabilidades de Microsoft en 2013,
Con esto lo que consiguieron los que hackearon es acceder a la propia base de datos interna de Microsoft sobre sus vulnerabilidades. Una información muy valiosa a la hora de hacer un planteamiento de ataques, porque tienes pues, las puertas fáciles por las que entrar, ¿no? Y de hecho la regulación ni siquiera ayuda, de hecho favorece la aparición de empresas como esta que menciono aquí, estas que menciono aquí, algunas son cotizadas, que se dedican a buscar vulnerabilidades y a sacar rendimiento económico de esas vulnerabilidades tipo zero day, las que nadie conoce, las que son más potentes como un impacto inmediato. Esta diapositiva nos parece relevante para acompañar este mensaje porque vemos 5 capas de la infraestructura de estas sociedades digitales en que estamos. Y esas 5 capas expuestas en 3 bloques económicos, Estados Unidos, China, Rusia. Vemos que tienen de todo tipo, desde sistemas más básicos, más pegados al consumidor, al usuario final. Vemos en dispositivos, miremos la columna quizá más familiar para muchos, Estados Unidos, Apple. Sistemas operativos Windows, la empresa Microsoft. Buscador para obtener información en las redes Google, el más relevante. Redes sociales con Facebook. Comercio al minorista, Amazon, muy masivo, como todos sabemos. Y ejemplos similares en los otros 2 bloques económicos. Solo hay un hueco, como se ve, pero hay una réplica casi exacta de esta infraestructura, de esta columna vertebral, de esa sociedad digital y de ese proceso de transformación. Podemos pensar que es un proceso al azar, pero probablemente no lo es. Probablemente hay un ecosistema facilitado por estos estados en el que hay ventajas en tener este tipo de capas de columna vertebral en esta sociedad digital en que nos encontramos y que son parte de este ecosistema de ciberguerra también. Decía al principio también que íbamos a hablar de ciberguerra, de ciberarmas, del papel de los estados y de cuál es el objetivo. Y yo creo que este gráfico ilustra bien cuál creemos que es el objetivo fundamental. El gráfico está basado en un informe de Verizon sobre los 1000 incidentes de seguridad, de ciberseguridad más relevantes en cada año. Vemos aquí una secuencia de años y vemos cuáles son los mayores y además son los que más están creciendo, que son alrededor de endpoints, alrededor de ordenadores, tabletas, smartphones. Servidores, en casi el 40% de los ataques, casi también el 40% de los endpoints, casi el 30% personas, que en realidad son suplantación de personas para tomar control de los ordenadores, sean endpoints o sean servidores. En definitiva, el objetivo preferido, último, donde más valor encuentra el que ataca, es el endpoint. Desde Panda aportamos aquí estos datos. Nosotros vemos mucha actividad en el endpoint. Cada día vemos 200.000 nuevas muestras únicas de malware, nuevas, diarias. Según Gartner, entre el 2 y el 8% de los equipos corporativos están infectados. Y quizás la tercera idea fundamental aquí es que esas infecciones son cada vez más sofisticadas. Más de la mitad de las infecciones que observamos, y lo acabamos de publicar en el informe anual del laboratorio de Panda, no llevan malware, no se ha utilizado malware para hacerlo. Por tanto, son cada vez más sofisticadas. Por supuesto, hay ransomware, quizá más maduro, no por ello deja de ser sofisticado a veces, pero hay infecciones sin fichero, ataques en tiempo real, con herramientas administrativas. Este es el mundo del formato de ataques que estamos viendo en el punto del objetivo fundamental, que es el endpoint. Y otro dato de contexto aquí es, para hacer frente a esa transferencia de riqueza, decía antes que la industria de ciberseguridad mueve unos 100.000 millones de dólares al año. Y yo creo que hay un par de datos aquí, o 3, relevantes. Por un lado, si el PIB global, el Producto Interior Bruto global, está creciendo aproximadamente al 4% ahora, la industria de los productos de ciberseguridad está creciendo al 8%, como se ve en la tabla, el doble de lo que crece la economía en general. Y los servicios crecen el 12%, el triple de lo que crece la economía en general. Y a nosotros nos parece que hay un puntito de desequilibrio en algunos de estos datos. Por un lado, el que los servicios crezcan
el triple de lo que la economía en general o el doble o el 50% más que lo que crece el mundo de los productos de ciberseguridad, no encaja bien con que el modo de hacer defensa contra los ciberataques más modernos tiene que intentar ir minimizando, es imprescindible, pero tiene que reducir la intervención humana y tiene que ser cada vez más basada en productos, cada vez más basada en machine learning. Porque los malos atacan con tecnologías de machine learning y atacan con tecnología, no atacan tanto a mano. Por tanto, ese es un punto de desequilibrio que observamos. El otro punto de desequilibrio es que la protección con productos en el endpoint gasta aproximadamente el 10% de lo que se gasta en los productos de ciberseguridad. Y teniendo en cuenta que acabamos de ver que la mayoría de los ataques van al endpoint, tendría sentido ver que la mayoría del presupuesto de los productos tendría que ser alrededor del endpoint. Pues no es así. Este es un punto de desequilibrio que observamos. Y aquí hay otra gráfica, y sin intentar entenderla en muchísimo detalle, lo que se ven son puntos dispersos. Básicamente hay dos componentes aquí, el nivel de madurez de ciberseguridad de las organizaciones y, por otro lado, la cantidad de dinero que gastan en ciberseguridad, el presupuesto de ciberseguridad respecto al total de IT. Y lo que vemos son puntos dispersos. Esto lo que significa es que hay de todo. Empresas muy maduras que gastan muy poco y consiguen ser buenas, empresas muy maduras que gastan mucho, pero también empresas muy poco maduras que gastan o muy poco o mucho. Hay de todo. Y ahora veremos alguna connotación de por qué vemos razones para que esto ocurra así. Quizá la última parte de la presentación orientada a hacia dónde vemos que va Europa y qué se puede hacer. Por un lado, creemos que la hipótesis de partida es que la ciberseguridad, la ciberguerra en que nos encontramos es una problemática y es un reto global. No hay ningún país solo, ni ningún grupo de países aislados que pueda hacer frente a esta situación. Es un poco similar a lo que ocurre con el cambio climático o con la polución. Solos, en un solo país o un grupo, no van a conseguir atajarlo. Lo que hacen los otros que se han quedado fuera influye y lo pervierte y consigue que no sirva de gran cosa. Por otro lado, y volviendo a Europa, las reglamentaciones son un inconveniente. Yo creo que el mejor ejemplo que se puede ver de por qué la reglamentación no ayuda es una de las causas, ¿no? Pero somos conscientes de que la mayoría de los ciberataques no se termina pillando al que ha atacado, no se consigue saber. Una de las barreras que utilizan para camuflarse, para evadirse de ser identificados, tiene que ver con reglamentaciones nacionales. Aquí en Europa solo hay 27, a nivel mundial hay 200. Hay huecos por donde uno puede escaparse. Y luego, el tercer punto que también vemos, que es clave para entender cómo podemos intentar evolucionar y de verdad mejorar, es el efecto FUD, Fear, Uncertainty y Doubt, que en parte creemos que puede ser interés de los estados también, pero en parte es la complejidad de este mundillo nuestro, de la ciberseguridad. El caso es que ha habido cierto fomento de este meter miedo, de esta incertidumbre, de esta generación de dudas, y todo eso ha contribuido a que estemos en el punto en el que estamos. El resultado final es conflictos entre estados que se intensifican y desequilibrios que hemos visto antes. La cantidad de inversión comparado con la protección efectiva que conseguimos, la cantidad de inversión en producto comparado con la cantidad de inversión en servicios, y por último, la cantidad de inversión en endpoints, en el ordenador, en el servidor, que es donde están los activos críticos de más valor, donde están los datos, comparado con la inversión que se hacen en otras cosas, que no son los objetivos mayoritarios de los ataques. Desde este punto de vista, creemos que Europa hoy está en desventaja. Acabamos de estar en un evento en Berlín también, con bastante administración pública alemana, y constatamos esta desventaja en la que estamos ante esta situación de ciberguerra. Era un poco el comentario general también. Por un lado veíamos las distintas capas de la infraestructura o la columna vertebral de la economía digital. Europa no está ahí, no tiene actores, no tiene esas capas controladas, no son nativas propias de Europa.
Tenemos mucha regulación. Además de muchos idiomas, tenemos 27 regulaciones distintas, solo dentro de Europa. Y tenemos pocos productos de ciberseguridad propios y pocas empresas grandes de servicios de ciberseguridad, en comparación con, como hemos visto, el ejemplo que ponía de Estados Unidos o los otros bloques económicos mencionados. Si tuviéramos que medir el progreso en la riqueza con el progreso en el PIB, aquí están los datos. Europa está abajo del todo. Y también nos podemos plantear, ¿está siendo víctima de una ciberguerra Europa? ¿Estamos perdiendo riqueza que se está transfiriendo a otros estados? Nos parece que hay camino que andar, hay pasos que se están dando, no solo a nivel de cada estado, sino a nivel europeo. Claramente hay un intento de avanzar a la mejora en este reto, pero Europa tiene que alcanzar un tamaño crítico mínimo, donde todavía no está, en todas estas componentes que he mencionado previamente. Y tiene que planificar, programar, presupuestar, como siempre hace, pero orientado a construir esa espina dorsal, esa columna vertebral de la infraestructura de la sociedad digital en que estamos. No puede ser ajena ni tener nada que decir. Hay que encontrar puntos comunes en reglamentos clave. No podemos tener esas 27 regulaciones que trocean, que compartimentan la capacidad de defendernos. Y nosotros creemos que hay que promover productos de ciberseguridad y empresas de servicios propios de aquí. Tercero, defender nuestra riqueza digital. Parte de esa riqueza digital, desde Panda, pensamos que es empoderar a nuestras compañías de endpoint protection. Esto es un valor en este momento de ciberguerra. Ya por terminar y dar paso a mi compañero, volviendo a la estrategia de defensa en el endpoint, utilizamos un símil que es en el mundo de defensa militar, donde cada bloque económico, donde cada bloque político tiene su propio catálogo de productos propio, y aquí están todos. Europa también. Nos movemos ahora al mundo de protección en el endpoint, ciberseguridad. Y aquí vemos los sistemas de protección más comunes en el sector público, en cada uno de estos referentes. Estados Unidos tiene sus players propios, Reino Unido tiene el suyo, Rusia tiene el suyo, China tiene el suyo, Israel tiene el suyo, Japón tiene el suyo. Pero no solo tienen el suyo, también prohíben otros. Es decir, hay fabricantes de otros países que están vetados, como probablemente hemos oído todos en estos casos que menciono. Europa is very happy. Aquí todo es bienvenido, no tenemos una estrategia específica. Cualquiera que venga es abrazado. Aquí acogemos a todo el mundo con los brazos abiertos. Eso es. Y con esto, y la última slide, hay una noticia, y volviendo al tema de los robos, los ciberataques, que yo creo que ilustra lo que mi compañero Raúl va a contar en breve, sobre un ataque muy reciente, esto es de hace 2 semanas, es una noticia de Reuters, donde se anuncia que Siemens, Trimble y Moody han sido hackeados por hackers chinos, y donde se dice que esos hackers son empleados de una empresa de ciberseguridad china, que está muy relacionada con el China's People's Liberation Army Unit, ahí hay un número de unidades de ese ejército, que dice que han estado hackeando durante años. Y además de Moody's, que es una agencia de información económica, Siemens y Trimble pues son empresas que colaboran activamente en algunos proyectos estratégicos de Europa. En concreto, aquí estaban hackeando información sensible, confidencial, sobre el nuevo sistema de navegación y geolocalización europeo. Este es un incidente de hace nada. Yo creo que es el prolegómeno perfecto para anunciar un nuevo producto que hemos sacado en Panda hace unos días, que se llama Data Control, que liga con el título de la charla que veníamos a dar, y que está orientado a esto, a controlar los datos. En una fase inicial, GDPR, en una fase posterior, información confidencial sensible, como esta que hemos visto en el caso de Siemens, y que mi compañero Raúl Pérez, vicepresidente global de ventas de preventa de Panda, nos va a ayudar a entender. Muchas gracias.
Buenas, bienvenidos todos. Os quería enseñar una cosa que ha enseñado antes Juan, que como habéis visto un montón de fabricantes, Symantec, McAfee, Kaspersky a nivel mundial. Yo creo que todas esas marcas las conocéis bien, ¿no? ¿Cuántos creéis, levantar la mano, que España tiene productos de primer nivel mundial de ciberseguridad? 2, 3, 4, 5... Bien, bien, bien. Poquitos, pero bueno, el presidente no puede decir que no, claro que sí. Bueno, AV Comparatives, que es presenta un informe cada 5 meses, lo que hacen es coger todo el malware nuevo, 0 days, amenazas, todo ese tipo de cosas, y lo lanzan contra la última línea de defensa que tenéis, que no es ni el proxy, ni el perímetro, ni el sandbox, contra el endpoint, ¿vale? ¿Quién está aquí? Pues aquí están todas las defensas de puesto de trabajo. Véase, pues aquí aparecen en la comparativa. Tienes que sacarlo. Vamos a ver, ¿se ve o no? Ahí va, no, espérate un momento. Está en modo presentación. Okay. ¿Ya se ve? Ahí está. Bueno, perdonad. Este informe, ¿vale? Que es un informe que sale cada 5 meses de AV Comparatives, que es un laboratorio reconocido a nivel mundial, el cual prueba, pues ahora ha salido de julio a noviembre y bueno, lo han enviado a todos los fabricantes. ¿Quién participa aquí? Pues aquí participa, pues, todas las empresas, aquí las veis, pues bueno, Tremicro, Kaspersky, Fortinet, todas las empresas de endpoint, ¿no? Entonces, antes, cuando os he preguntado si creéis que España tiene o somos pioneros a nivel mundial en cuanto a defensa del puesto de trabajo, pues los que habéis levantado la mano, pues estáis acertados, porque la única empresa a nivel mundial que ha tenido excelencia del 100% de detección de todas las amenazas nuevas es Panda, ¿vale? Muchos de vosotros, pues bueno, somos una empresa, tenemos 27 años, nos hemos reconvertido y ahora somos líderes mundiales en detección de APTs, 0 days y nuevas amenazas. Como hicimos este año contra BadRabbit, WannaCry y todos estos, todos nuestros clientes han estado protegidos ante estas amenazas, lo cual, pues bueno, es importante o es para estar orgullosos que una empresa española sea líder a nivel mundial en detección de malware. Ahora paso a la charla que os quería comentar. Aquí está, ¿vale? Básicamente, nosotros en Panda, como tenemos bastante controlado lo que es el tema del malware y no tenemos, o nuestros clientes no tienen infecciones, o si tenemos alguna infección es una cada decenas de millones, lo cual dice, pues vamos a hacer otras cosas. Pues entonces nos hemos dedicado a hacer otras cosas, como es el data control, que es, como bien explicaba Juan, cuando alguien va a tu empresa a atacarte, ya no te va a pagar, a resetear o a bloquearte. ¿Qué es lo que quiere? Que tú, o mediante el ransomware, no tengas acceso a tus datos personales o robártelos para uso propio. Nosotros al final lo que hemos hecho es aplicar todo el conocimiento de Big Data, Machine Learning que teníamos para la detección de malware y aplicarlo a los datos desestructurados. Al final, los datos desestructurados se refiere pues, a la información que no se encuentra en un modelo de datos predefinido. Muchos de vosotros tendréis DLP, Data Loss Prevention o este tipo de cosas que para controlar los datos, pero al final son muy engorrosas de configurar, es muy difícil de implementar, muchas a veces se compran y no se instalan, ¿vale? Porque tiene un mantenimiento costoso. Nosotros lo que hemos hecho es automatizar todo esto, que sea de una forma simple, sencilla, que simplemente con nuestro agente, de forma automática, luego os enseñaré, solo hay que apretar un botón, es controlar datos sensibles o no, sin tener que configurar nada más. Luego, nuestra algoritmia es la que se encarga de clasificar todos esos ficheros de forma automática, ¿vale? Pues el robo de datos, pues eso, pues antes en las slides poníamos que han robado en tal sitio, es que ya no hace falta, es que todos los días hay robos. De ransomware hay miles todos los días en Europa, de miles de PCs, de casas, de empresas de todo tipo, pero bueno, los datos de o robos de este, como el de Equifax, que a 143 millones de personas le han robado los datos personales, o como el de Yahoo, pues de 500 millones de cuentas, pues es importante. El coste es altísimo, aparte de las multas, pues bueno, todo el tema de la publicidad negativa, daños de marca, pérdida de confianza, y ahora con el GDPR, pues bueno, las multas van a subir de precio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues con Data Control lo que hacemos es, de forma automática, nos encargamos de descubrir, auditar y monitorizar todos los datos de carácter personal.
De esta forma, monitorizamos todos los datos que están en reposo y las operaciones que se hacen sobre ello, copy, paste, meter una carpeta cifrada, movimiento, mover, todo este tipo de cosas, ¿vale? Al final, nosotros lo que hacemos es meterlo en nuestra propia tecnología, porque sabemos que determinadas tecnologías que está adquiriendo la seguridad, como temas de parcheo que vamos a hacer también, temas de monitorización, todo este tipo de cosas, lo vamos incluyendo dentro de nuestro producto, que es un agente. Nosotros digamos que tenemos una suite de productos en un solo agente, que es bastante cómodo para vosotros, a diferencia de tener en un PC, que al final dice, pues, tengo un agente de DLP, y otro de antivirus, y otro de seguridad, y otro de credenciales y tal, y arrancas, y en la lista de procesos hay 30 y pico, 40 procesos, que realmente nosotros lo que hacemos es agregarlo todo en uno. Al final lo que hace es categoriza en local todo lo que son datos personales y se envían los datos a nuestra plataforma de inteligencia. Jamás sale ningún dato personal de la empresa, simplemente el metadato que dice que en ese fichero esa persona ha hecho una actuación y es un dato personal que se ha movido. Al final lo que damos, las principales funcionalidades es toda la visibilidad y los dashboards sobre qué es lo que está pasando y monitorizamos todos esos movimientos y mediante el Data Discovery, ¿vale? Esos son, digamos, los 3 puntos claves que utilizamos para hacer nuestros servicios. Voy a enseñar un poquito cómo funciona. Tengo aquí, vale. En cuanto a la configuración, pues bueno, es muy sencillo, como os comentaba antes, a diferencia de un DLP que tienes que configurar decenas de datos confidenciales, aquí simplemente hay que activar Data Control y una vez se activa Data Control en la configuración, ya pasaríamos a nuestro sistema de logs, en el cual el sistema de logs lo que hace es una trazabilidad total de qué portátiles tienen información confidencial, qué tipo de información confidencial está en esos portátiles, en qué documentos está la información confidencial, qué tipo de ficheros y qué usuarios o cuántas veces lo han ejecutado. También podemos ver, aparte de qué ficheros y qué usuarios o qué PCs manejan, qué tipo de operaciones se abren. O sea, yo puedo coger un fichero confidencial, meterlo en un zip, meterle una contraseña, moverlo, meterlo en un USB, para que la gente no me pille, ¿no? Nosotros lo que hacemos, en cuanto vemos un dato, directamente ese fichero le hacemos una trazabilidad de forma automática, para que si lo cifra o lo envía a su correo personal, lo copia a un USB, tenemos un seguimiento. Aquí podemos ver si se han copiado a unidades de red, si se ha copiado al disco, si se ha copiado a un USB, o podemos ver qué usuarios han hecho infiltración de datos, coger datos de los PCs de sus compañeros, o qué han hecho exfiltración, si la han enviado hacia afuera a través de que se envían a su correo personal de casa determinados datos. Lo que hacemos al final es una visibilidad total, viendo qué tipo de operaciones, ¿vale?, se han hecho con esos ficheros y cuál es la distribución de operaciones que se han hecho, si se han movido a USBs, a discos fijos o a discos removibles. ¿Vale? Y aquí medimos los riesgos de filtración. Aquí nosotros controlamos, una vez sabemos qué datos son sensibles porque hemos hecho un escaneo, qué monitorización de ese dato hacemos en tiempo real cuando alguien crea un archivo o hace control-C, control-V de determinada información, ¿vale? Simplemente lo que hacemos es monitorizar el seguimiento de todos esos ficheros, ¿vale?, y luego seguimos esos documentos o esos datos, esos ficheros que tienen datos personales para ver hacia dónde van. Si los ha cogido el navegador, si los ha cogido el servidor de correo, si los ha cogido cualquier tipo de aplicación para intentar cifrarlos, intentar esconderlos, y tenemos un seguimiento total de la información. Aquí podemos ver el tipo de infiltración o exfiltración que se ha hecho o si se han hecho ambos y vamos viendo toda esa información. Cuando nosotros tengamos un problema con un dato confidencial de la compañía, simplemente aquí son los datos generales, son los dashboards, pero si podemos ver qué persona mueve datos confidenciales. Si trabajamos en un banco, pues claro que van a aparecer datos personales como cuentas bancarias, todo este tipo de datos, pero qué personas manejan esa documentación y esa documentación que permanece en nuestra compañía y que no se copia a USBs o cualquier alerta de copia a USB de datos personales, pues sería una alerta o de envío a correos externos de esos datos, ¿vale? La principal idea es tener el control de todos estos datos, ¿vale? Bueno, pues nada más, simplemente os quería presentar esto y no sé si tenéis alguna pregunta o...
Dime. Espera un momento, que te llevan un micro. Ahí está. Cuando estás hablando de data control, supongo que es, bueno, supongo no, lo has dicho, que es para cumplimiento del GDPR. Sí, dentro de GDPR sí. Eso es ¿Cómo? dentro del contexto de... Es que la gente cuando le dices en menos de una hora 80 veces GDPR, le sale espuma por la boca. Entonces no quería decir mucho GDPR, pero estamos hablando en el contexto de ENS, GDPR y todo ese vale, tipo no, de cosas. no pasa nada, ¿vale? mira, GDPR, Tenía un montón de GDPR, slides de GDPR. cumplimiento normativo, pero bueno, estamos hablando de todo el tema de control de datos para no repetir las mismas palabras 80 veces. ¿Cómo sabe el producto qué datos son? Sí, los datos, nosotros lo que hacemos son los datos que son como información personal. Aquí estamos hablando de nombres, apellidos, direcciones, direcciones de calles, direcciones de sitios, DNIs, números de seguridad social. ¿Qué es lo que pasa? Este algoritmo tiene una implementación que es por país. Porque no es lo mismo un DNI español que un DNI francés. Entonces, este tipo de algoritmo lo que hacemos es, lo reconocemos en base al sitio donde está o donde opera y lo que se encarga es de recoger todos los datos personales que la GDPR opone como datos personales, números de pasaporte también, todo lo que son identificaciones personales, que pertenecería a todos esos datos. Entonces, cuando ese dato pasa, nosotros directamente el documento no lo enviamos a ningún sitio, simplemente decimos que Pepito Pérez ha manejado el documento tal que contiene información confidencial, pero nosotros la información confidencial jamás la sacamos, simplemente la tagueamos. No, eso lo doy por supuesto, porque si no, vamos, de aquí vamos a Sí, no, si no, al primero que va a Chirona somos nosotros. No, lo que quería decir es, imagínate que yo tengo un dato que quiero proteger y no está en ese escaneo, ¿vale? Sí. Por ejemplo, el importe de la sanción que impongo a una empresa que hace un vertido, ¿vale? ¿Hay alguna manera de que yo pueda añadir ese dato a lo que monitorizáis? Sí, en una primera fase nosotros los algoritmos son cerrados de PI o de Personal Information que llamamos y están solo atachados a nombres y apellidos. Pero los algoritmos dentro de poco los vamos a abrir para que vosotros podáis añadir cadenas. ¿Qué quiere decir? Si un número de código que para vosotros es muy confidencial, que puede ser un número de pedido que son 5 números, 5 letras y 5 números, nosotros vamos a poder añadirlo en un futuro para que esas cadenas, si vosotros las creéis confidenciales, puedan ser seguidas. De momento está solo con información confidencial, con información personal, pero en un futuro vamos a abrir ese algoritmo para que vosotros podáis buscar esas cadenas en cualquier PC de la compañía. En el ejemplo que decíamos antes de Siemens, hubiéramos marcado lo relacionado con el proyecto estratégico del nuevo sistema de satélites de geolocalización y hubiéramos marcado los ficheros de los ordenadores cubiertos con este producto como que contenían información sensible y se hubiera trazado permanentemente. De manera que hubiera sabido, en una fase siguiente va a haber control, de manera que puedas, de hecho, impedir determinadas acciones, como que lo envíen fuera, discos removibles, etc. Al principio, y orientado a GDPR, es auditar, monitorizar, que es uno de los requisitos de la norma. Poder demostrar que auditas la información de datos personales. Y ahora, bueno, Alfonso me estaba comentando más datos, pero yo supongo que está hablando de afiliación sindical y demás, supongo que podrás definirle. Y ahora viene ya la segunda parte. Como lo que tú defines en el GDPR y lo que tienes que vigilar son los tratamientos que haces con la información, ¿habrá alguna manera de decirle justo el contrario de lo que has dicho? Tengo estos datos confidenciales y no quiero que se envíen. Pero imagínate que yo sí quiero enviar al juzgado los datos de la ficha de terceros de un tío que voy a embargar porque no ha pagado una sanción. Y ese es legal. ¿Habrá alguna manera de decirle también estos tratamientos sí que quiero permitirlos y estos bajo ningún concepto? Sí. En un principio es una herramienta de seguimiento, ¿vale? No, lo que nosotros no vamos a hacer es decir, ahora mismo en la fase en la que estamos, que es una fase ya un poco avanzada, lo que os damos es visibilidad de los datos personales y su movimiento, pero nosotros no vamos a decir para esto o detén esto o esto que no salga. Nosotros lo que hacemos en esta primera fase en la que estamos es daros visibilidad. Muchas veces vas a la oficina, sales y realmente ha habido a lo mejor 10.000 movimientos de documentos, que tampoco tienes que saber por qué, pero si quieres darte cuenta de, oye, ¿cuánta gente ha copiado hoy documentos con información sensible al USB? Voy a verlo.
y lo miras. O quiero buscar este documento que se llama, o es del sindicato o de lo que sea. ¿Quién ha movido este documento dentro de la empresa? accionsindical.pdf. Y lo miras y ves qué usuarios lo han movido, dónde se ha movido, dónde se ha copiado, dónde se ha enviado. Básicamente es un movimiento. Sí que tienes razón que al final esto acabará en no un DLP, pero bueno, sí que cuando detectes determinado movimiento de información sensible, hagas un stop y digas que esto no salga. También habrá listas blancas para decir, oye, nosotros lo que queremos hacer con esto es evitar las listas blancas y las listas negras. ¿Por qué? Porque vemos que requiere de muchísima acción manual. Necesitas de una persona que configure y qué tal. Al final nosotros lo que damos es un automatismo muy grande que te da una visibilidad enorme de ver cómo está, digamos, y crearte alertas en base a determinados accionables, sin tener que tener una persona, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero sí que en un futuro abriremos la puerta a que se puedan configurar ese tipo de cosas. En todo caso, para lo que es información estructurada, muchos productos lo tienen. Quiere decir que el sistema de nóminas, por ejemplo, eso tiene su propio esquema de gestión orientado a GDPR. Lo que nosotros aportamos con esto es algo que creemos que no está resuelto y que está súper extendido en todas las organizaciones, sea en Shadow IT o sea en ficheros en general, que es la información desestructurada, de la que la empresa también es responsable, pero está desestructurada y no hay manera a mano de controlarlo. Con esto es trivial, porque como monitorizamos todo lo que hay en todos los sitios y con estos algoritmos buscamos esa información personal, DNIs, pasaporte, direcciones, nosotros sí somos capaces muy fácilmente de tenerla censada y controlada. Y cubrimos dos cosas que la norma exige y que en información no estructurada creemos que no hay manera de hacerlo si no es con algo así, que es demostrar que lo auditas y lo monitorizas y ser capaz de menos de 72 horas reportar. Con eso la probabilidad de multa desciende notablemente o desaparece. Pero el foco es información desestructurada y el enfoque es en monitorizar. De momento en esta fase no es bloquear. Eso llegará en una fase posterior, de manera que puedas decir esto no o esto sí. Hoy lo que puedes conseguir es toda la información no estructurada en Microsoft Word, en Excel, ficheros que tiene la gente con nóminas, con información personal en Word, en PDFs, en distintos formatos. Nosotros tenemos algoritmos que van y lo buscan en cualquier PC que tengas en tu parque. Y te damos monitorización con este SIEM en la nube de un día para otro, con el clic que ha hecho Raúl, para poder tenerlo en todo momento monitorizado y que te lleguen y te pregunten y tú digas, ha sido este, hizo esto aquí y luego hizo esto otro. En todo momento, en tiempo real. De manera que demuestras que has monitorizado y puedes hacer el aviso en menos de 72 horas. Orientado a información no estructurada, que es el problema difícil de resolver y en el que la norma nos ha metido a todos en un lío complicado. Porque lo que es fichero de nómina pues tiene su gestión. Bueno, pues por mí muchísimas gracias. Gracias. ¿Una otra pregunta? Imágenes. Pero dices, para hacer OCR, para hacer OCRs. JPGs. JPGs en un principio no, solo texto, de momento. Pero te refieres a hacer OCR sobre imagen o algo así. Sí, bueno, esta mañana también me la ha preguntado uno. Dice, es que si hay un documento confidencial y cojo el móvil y le hago una foto y me lo llevo, digo, pues de momento no controlamos la gente que está delante del ordenador, es complicado. Pero bueno, damos una visibilidad enorme que ahora mismo no se controla. Tampoco aspiramos a resolverlo todo. Creemos que el GDPR no hay manera de hacer compliance 100%. Lo que sí damos es una solución muy simple y muy efectiva para datos no estructurados, para monitorizar y reportar en menos de 72 horas. Sí. El mundo perfecto en GDPR creo que no va a existir. Si, por ejemplo, hay una fuga de datos sobre un documento y alguien hace un pantallazo y lo recorta y lo lleva a un sitio, claro, yo no hago el seguimiento de la imagen, pero esa persona sí que veo que ha tenido acceso al dato. Era un fichero con datos personales y ha sido copiado. Eso lo podemos decir. Por ejemplo, por ese... Un DNI que hago la foto y lo incluyo en forma... Por ejemplo, el tema que a mí me preocupa es un DNI que yo tenga, hago una foto y lo incluyo en formato Word, por ejemplo. Sí. Otro detalle. Desde un dispositivo externo al PC, la foto. Bueno, yo tengo mis DNIs en formato JPG y los incluyo en documentos Word y lo envío por ahí. Entiendo que eso es un formato confidencial. Sí. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, yo si tengo catalogada en mi empresa toda la documentación y yo digo que en los pies de página me coloquen un determinado formato, no formato texto,
formato imagen que diga que ese documento es confidencial, detectáis ese formato Eso imagen se podría hacer, eso sería más confidencial. sencillo. ¿Se podría o no? Sí, eso sí que se podría. El tema de las marcas de agua sobre imágenes para determinar determinado... Al final la imagen tiene un hash, entonces nosotros podemos detectar la palabra confidencial o taguearla como confidencial o taguear cualquier tipo de nombre que nosotros consideremos a examinar. Código secreto, tú lo pones como pie de página y nosotros hacemos un seguimiento, el algoritmo dice que eso es confidencial y automáticamente ya lo taguea como un personal information y ya puedes ver hacia dónde se mueve ese documento. ¿Seguro que en formato imagen? No, en formato imagen no, pero o sea, en formato imagen no, porque habría que pasarle un OCR, en el cual tú pasas un OCR sobre una imagen y puedes, digamos, detectar letras sobre imágenes. Si yo paso un OCR sobre un DNI, se van a ver las letras y se van a reconocer los números y se van, digamos, a interpretar de las imágenes, interpretar símbolos o simbología. En un principio no lo tenemos integrado, pero bueno, es una buena idea para ver. No, digo porque los DLPs que yo conozco, Sí. los pie de páginas en los cuales yo incluyo, por ejemplo, el formato que este documento es confidencial, los DLPs que yo conozco no detectan en el pie de página, por ejemplo, yo digo el pie de página, o en cualquier parte del documento, no detectan ese concepto de confidencialidad en formato JPG. Sería un progreso maravilloso para vosotros. Sí, habría que pasarle el OCR a la imagen, igual que los escáneres Entonces, antiguos. tendría que pasar el OCR a toda la documentación que se mueve una empresa, tela. Yo creo que eso, a lo mejor en fase 2 lo miramos. Vale, En ok. fase 1, el GDPR y es Está DNIs, claro. Vale, pasaportes, lo gordo. Lo que a todo el mundo nos puede caer una multa gorda. Puede haber temas de imágenes. Eso ahora no está. Y está orientado al principio en datos personales, esos. En fase 2 puede ser confidencial, es decir, el proyecto de Siemens del satélite. Y yo lo marco, digo, este es el nombre del proyecto, el nombre divertido que le quiera poner. Y eso lo marco y lo trazo. Eso es fase 2, que es información sensible. Al principio es información personal, texto. Esto es como está enfocado. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, sin más preguntas, pues nada, muchas gracias a todos. Ya sé que es la última hora, pero bueno, ya podéis ir en paz. Gracias.